Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Mi Chisme, su canal favorito de chismecito. Recuerden que los protagonistas son ustedes. Ustedes son los que me mandan los chismecitos que salen en este canal. Y pues nada, bienvenidos. Si no me conoces, me llamo Mitch. Muchísimo gusto. Algunos de cariño me dicen Mika. Algunos me conocen como Mitch Tercera, pero depende de quién vea este video. Es como me quieras llamar. Si me quieres decir Mitch también está bien. Ay. Pero pues nada, amigos, estoy muy emocionada por contarles el chisme de hoy porque me lo mandaron por Instagram. Ya saben, aquí todo el tiempo está saliendo mi Instagram, lo pueden mandar por ahí o por el correo que soy micacastelo@gmail.com. Yo ahí personalmente los estaré atendiendo y estaré leyendo sus chismecitos. Y este chisme genuinamente, gente, me dejó volada. Genuinamente fue de esos chismes que dices, güey, o sea, ¿qué pasó aquí? Y viene del ámbito hospitalario, gente, del ámbito hospitalario donde siento que hay mucho chisme. O sea, ahí hay mucho chisme, mucha LP, diría el Mr. Doctor, y pues mucho chisme, básicamente. Y esta historia se basa en una historia que pasó hace aproximadamente 20 años, gente, ¿ok? Entonces quiero que sepan que como tiene ya bastantito tiempo, 2026, 2006, pues la tecnología y todo ha avanzado. Entonces, si de repente si escuchan algo que dicen como, güey, ¿cómo puede ser? Recuerden que fue hace 20 años, ¿ok? Entonces, pues nada, esto comienza en la ciudad de Bogotá, en Colombia, allá en las Colombias, allá donde tienen un acento precioso. Si eres de Colombia, hola, bienvenido. Bienvenida, ¿cómo estás? Tienen un acento precioso, by the way. En cualquier lado de Colombia hay un acento distinto que dices, todos son preciosos. Y resulta que esto fue en un hospital de allá. Pero ya vamos para la historia. Entonces, resulta que este hombre llega al hospital porque tenía un dolor abdominal bastante fuerte, ¿ok? Entonces llega con la esposa bastante preocupada, y resulta que en este hospital trabajaba una prima de este hombre, la cual era enfermera. Entonces, por eso fueron a ese hospital esperando que ella, la prima, los atendiera junto con los médicos para sentirse un poco más seguros en cualquier cosa que fuera a pasar, ¿no? Resulta que a este hombre lo empiezan a palpar y dicen, ¿qué fue lo que pasó, chico? Y le dice, es que la verdad tengo un dolor bastante extraño en el vientre inferior, y la realidad es que pues ya es un poco incapacitante. Este hombre, muy malamente, llevaba 6 meses con ese dolor después de hacer un esfuerzo muy fuerte, y al parecer, o sea, como que se pegó al momento de hacer el esfuerzo y a raíz de ahí le empezó a doler muchísimo, muchísimo, muchísimo la parte baja del abdomen. Los doctores le empezaron a hacer los estudios correspondientes y realmente no encontraban qué era. Le hicieron un ultrasonido y resulta que en la parte baja del abdomen encuentran una, una pequeña masa, una masa que no saben qué es. Claramente le tienen que decir al paciente qué es lo que están viendo. Y pues el hombre bastante asustado junto con su esposa, porque para esto, no, eso todavía no. Junto con su esposa estaban asustados porque pues podemos pensar que era un cáncer o algo por el estilo. El señor estaba bastante asustado, pero le dicen, usted, señor, tranquilo, le vamos a hacer los estudios correspondientes, pero lo que sí necesitamos hacer es hacerle un estudio para saber si lo que tiene ahí es cancerígeno o no. Entonces, le tenían que hacer un procedimiento en el cual sí o sí tenían que abrir para extraer una muestra de lo que estaban viendo y ver realmente qué era lo que estaba ahí. La situación aquí es que los doctores, cuando van y abren, se dan cuenta que este hombre no tiene una bolita, tiene dos. Y dicen como, güey, esto está extraño, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y de repente, pues había varios médicos y había una que dice, esto parecen ser ovarios. Entonces la gente se quedó, güey, ¿cómo? O sea, muy probablemente estos son ovarios, llaman a alguien de ginecología para que pues viera qué onda. Dice, en efecto, son ovarios no desarrollados, muy probablemente, y claramente este hombre que tenemos en la mesa en este momento es una persona hermafrodita. Entonces, resulta que pues para descartar, salen con la esposa, dicen todo chido, nada más necesitamos que nos den permiso para hacer un ultrasonido en sus partes bajas. Y la señora, ¿para qué o qué? Y dice, no, señora, todavía no se espante, queremos descartar algo, simplemente queremos que tenga la autorización. Se la da, le hacen el ultrasonido y vaya sorpresa, amigos, el señor en sus partes bajas no tenía completamente desarrollado todo lo que va adentro, vaya, o sea, no había conexiones, había unas bolsitas, pero que no estaban completamente desarrolladas. Entonces, pues, ajá,
se dan cuenta que este hombre más bien es una persona hermafrodita y lo que le estaban doliendo eran los ovarios, porque en efecto se metió un golpe muy fuerte y yo no sé qué pasó ahí médicamente hablando, que pues algo sucedió. Quiero contar que esta historia me la mandó la prima de esta pareja, ¿ok? Entonces, la prima estaba ahí, lo fue a atender, fue parte del equipo y pues claramente tenía cierta confianza con la esposa de su primo, ¿no? Entonces, cuando va, dice, oye, te tengo que hacer una pregunta. Yo sé que va a ser un poco raro, no quiero que suene extraño, pero él está bien, o sea, visualmente está bien ahí abajo. Y dice, sí, todo bien, ¿por qué? Si no, es que estábamos notando unas anomalías, pero hasta que los doctores lo puedan confirmar, pues no te puedo decir. Y así como que se empezó a poner un poco nerviosa porque no sabía realmente qué era lo que estaba pasando. Entonces regresan, pasa el estudio que les acabo de contar, cierran al señor, no lo abrieron completamente, fueron unas heridas muy pequeñas, pero sí se pudieron dar cuenta que lo que estaba pasando ahí, pues eran unos ovarios lo que estaba ahí adentro, pero no los podían sacar ni hacer cualquier tipo de procedimiento porque tenían que comentarle al paciente qué era lo que estaba sucediendo dentro de él. Pero aquí es donde viene el meollo del asunto, gente. Aquí es donde viene la situación, porque ¿qué creen? Esta persona, al ser una persona hermafrodita, no diagnosticada, era una persona que pues no era una persona, no sé si en términos médicos estoy diciendo lo correcto, una disculpa, pero no una persona fértil, ¿ok? Ya saben lo que entendemos. Porque resulta que la esposa, gente, estaba embarazada del segundo bebé. La señora estaba embarazada del segundo bebé y pues los doctores no se habían dado cuenta porque la señora era una persona sumamente delgada y traía una sudadera muy holgada. Cuando regresan al esposo al área, a su recámara, la señora se quita la sudadera y le ven la panza. Los doctores y todos se voltearon a ver con cara de aquí está habiendo una situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una panza ahí si este hombre no puede tener hijos? Porque no había manera en que los tuviera, básicamente. Entonces, la enfermera, que es la prima, se queda como de perra madre, güey. ¿Qué, o sea, qué está pasando aquí? Claramente, en los hospitales corren los chismes rapidísimo, gente, rapidísimo. En ese momento ya todas las enfermeras ya sabían, porque claramente mi chica, la que me fue a contar el chisme, ya les había ido a contar. Entonces, entre todas empezaron a hacer especulaciones y entre todas pusieron, vamos a hacer una base de vigilancia. Nosotros vamos a ver qué está pasando aquí, nosotros necesitamos saber el chisme, qué está pasando ahí. Que siento que a grandes rasgos es muy fácil saber qué era lo que había sucedido en esa parte. Sin embargo, lo que sucedió después es que la prima, junto con una de las enfermeras, cuando fueron a atenderlo, porque antes de esto quiero que sepan que los doctores no hallaban cómo decirle al paciente lo que habían encontrado, porque cuando llegó al hospital esa pareja, era la pareja más enamorada que habían visto. Y yo sé que una cosa es como este lado médico en que le tienes que decir las cosas al paciente. La cosa aquí es que estaban como de, güey, vienen muy contentos como nosotros vamos a hacer que les vaya a romper el corazón. Claramente su salud es importante, pero también estaban viendo que este hombre se iba a destrozar en el momento que supiera que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo y él no podía tener hijos. Entonces, la prima sí les dijo como, güey, neta, espérenme, o sea, güey, aquí hay algo que no me está cuadrando. Dicen, ¿por qué? Dice, es que su hija, que yo conozco, porque he ido a sus cumpleaños, porque soy su más íntima amiga, he ido a todos sus cumpleaños, claramente, porque ella sí era familia del paciente, dice, es que su niña, la mayor, que tiene 2 años, es idéntica al papá. Y todos se quedaron como de, güey, ¿cómo que es idéntica al papá? Dice, se los juro, la bebé es idéntica al papá. Los médicos empezaron como de, güey, milagro, milagro, ¿qué fue esto? Pero aquí hay una situación que todavía no les he contado, que a la prima se le fue durante todo ese tiempo porque el shock era tanto de lo que estaba pasando que se le olvidó un gran detalle que ahorita les voy a contar. Entonces la prima fue como de, güey, tengo yo que averiguar qué está pasando. O sea, tengo que ver, antes de decirle a mi primo qué es lo que está sucediendo, necesito saber cómo lo vamos a decir para que no se le destroce la vida, ¿no? Y resulta que entonces la jefa de enfermeras le dice a la chica, tú tranquila, yo voy a sacarle toda la información para ver cómo le decimos al paciente qué es lo que está sucediendo. Para esto, los médicos en ese momento, al saber que no era una situación de gravedad, decidieron esperarse unos minutos. Un ratito en lo que el hombre salía de la anestesia, un ratito en lo que veían que hacían, porque genuinamente fue de esas situaciones en las que dicen como, güey, ¿cómo le voy a decir esto al paciente? Claramente se lo tengo que informar porque es su cuerpo.
Entonces, la jefa de enfermeras habla con la prima y dice, tú tranquila, chica, no te preocupes, yo te voy a salvar, vamos a ver qué está pasando. Resulta que la enfermera entra cuando el hombre todavía estaba como medio amensado pues, por la anestesia y decide ponerse a platicar con la esposa. Y decide ponerse a platicar con la esposa y lo único que se da cuenta es que es una mujer sumamente enamorada de su esposo que no quiere que le pase absolutamente nada. Y esta se sacó de onda como de, güey, es que hay algo aquí que no está cuadrando, porque para esto, la prima ya les había dicho que la niña mayor se parecía muchísimo al papá. Entonces, como que no les estaba cuadrando, era un milagro médico, se reconectaron mágicamente y mágicamente pasó un amiguito y la embarazó, o sea, no sabían qué estaba pasando. Entonces resulta que esta chava empieza a platicar con la señora jefa de enfermeras, que siento que ellas tienen un don para sacar los chismes. Las enfermeras, mira, patronas. Ellas son las que mantienen la paz en los hospitales, así como la guerra, pero en este caso querían la paz. Entonces resulta que pues la chava se pone a platicar con la señora y le saca toda la sopa. Le saca toda la sopa sin querer, de algún modo, no toda, porque todavía falta aquí un detalle gigantesco que todavía no les digo. Resulta que ellos llevan muchos años juntos, llevan juntos desde que eran adolescentes. Esta pareja estaba en sus 30, ya querían ser papás de hace mucho tiempo y nomás no pegaba, gente, no pegaba y ya se estaban desesperando. La cosa aquí es que nunca se hicieron estudios de fertilidad. O sea, nunca se hicieron ese tipo de estudios. Recuerden que era hace 20 años, sí había, pero eran muy distintos a los que son hoy en día. Y pues que ella en su desesperación fue como de, güey, ¿qué hago? Genuinamente el sueño de él es ser papá, yo quiero ser mamá con él y quiero tener una familia con él, pero no puedo. Y aquí es donde viene el pequeño gran detalle que incluso la prima olvidó en el estrés de pensar que le estaban cuerneando a su primo. Resulta que de repente llega al hospital una persona a la hora de visita con una bebé cargando, que era la hija de esta pareja, porque querían que la niña viera a su papá. La persona que venía cargando a esa niña era el hermano gemelo del señor que estaba en esa cama. En ese momento, cuando entran juntos, la jefa de enfermeras dice, disculpe un momento, voy a salir por unas cosas. Sale, encuentra a la prima en la estación de enfermeras y dice, ¿es que tú estás tarada o porque hay algo que no nos dijiste tú? Y dijo, pues güey, ¿qué pasó? Se te olvidó decir que tu primo tiene un hermano gemelo. Y la otra se deschavetó. Dijo, no mames, se me olvidó que mi primo, o sea, que en la cabeza de esta chica, pues realmente sabía que sus primos eran gemelos, pero como creció con ellos cuando eran muy chiquitos y realmente no había como esta conexión familiar, pues sabía que eran gemelos, pero nunca se le ocurrió por aquí que por algo esa niña se parecía tanto a su papá, porque el papá de esa niña era el hermano gemelo de este hombre. Entonces, esta señora, la jefa de enfermeras dice, a ver, creo que aquí ya se está resolviendo la situación, creo que ya sabemos qué es lo que está pasando, tengo que volver a sacar la sopa, pero me voy a esperar a que se vaya la visita. Obviamente despertaron, el doctor muy amablemente fue y explicó que sacaron una muestra pues para saber qué era. Claramente ya sabían qué era, pero estaban dando tiempo porque genuinamente no querían armar un desmadre en el hospital, aparte de que pues no era una situación grave, no era una situación de urgencia. Entonces el señor le dijo, tenemos que esperar los resultados de la biopsia. Y aquí más bien estaban esperando, queremos que pase tiempo, pues para saber qué chingados te vamos a decir, compadre. Entonces, pues nada, resulta que llega la enfermera y la señora se sigue desahogando con ella. Entonces le dice, oiga señora, es que le voy a hacer la verdad y le comenta lo que encontraron en la cirugía. La señora se queda pálida, se queda callada y se suelta a llorar. Y le dice a la jefa de enfermeras, es que fue muy complicado, él quería ser papá, yo quería ser mamá y él, o sea, no sabía quién de los dos era el que no podíamos, no pegaba el chicle, no más que el traca, nadota, o sea, que neta, o sea, intentaron desde los 23, 24 y pegó hasta que tenían como 28, 29. Entonces, resulta que esta chica, un día en un viaje familiar, se van juntos porque para esto el gemelo no vivía en Colombia, el gemelo vivía hace muchísimo tiempo en otro país y regresaba de vez en cuando a visitar, pero no era una persona que estuviera presente. Entonces, que un día se fueron de peda todos
y regresando al departamento, el esposo se queda dormido y ella se pone a llorar con él y le cuenta la situación. Y le dice, chico, tu hermano y yo queremos ser papás. Yo no sé qué pedo, pero no podemos. Cabe recalcar que las facciones del otro gemelo, o sea, el gemelo que estaba internado, eran más finas. O sea, sí, eran gemelos, no, no, creo que o sea, no eran mellizos, estaban en sus bolsitas, cada quien en su bolsita, pues, o sea, eran cuates. Entonces no se parecían completamente, pero pues por eso decían como esta persona es un poquito más finita, el otro es más grande, más así, pero la realidad es que pues uno era hermafrodita y el otro se desarrolló completamente como hombre. Entonces era lo que estaba pasando. En esa peda, quiero que recalcar que estos se conocían desde que eran muy chavitos, iba a decir chacalitos, desde muy chiquitillos ellos. Y resulta que, pues ella, llorando, le dice como, güey, es que neta no pega, que la madre. Y su hermano dice, es que la verdad yo siempre he sentido que tal vez él tiene algún problema hormonal porque siempre lo he visto un poco más finito de lo normal y pues tardó en crecerle, ni la barba le creció, la voz no se le engrosó lo suficiente y pues realmente no se fue a revisar a ver si había alguna situación hormonal. Entonces, él le dice, chica, yo no vivo aquí. El mayor sueño de mi hermano, que era la adoración de este güey, o sea, la adoración de estos dos eran ambos dos, o sea, se amaban como hermanos muy cabrón. Entonces él le dice, pues chica, o sea, yo no tengo tema, no vivo aquí, no me gustan los niños, yo no tendría problema en donarte a mis compadres para que tú te embaraces y ustedes sean una familia feliz. Yo no tengo ganas de una familia, ¿no? Pero pues a palabras de la familia, esos dos se adoraban con el alma, se cuidaban con todo el alma, todo juntos. Entonces, cuando este hombre se fue a vivir a otro país, fue sumamente complicado para los dos, pero en ese momento estaba empezando a haber una coherencia con lo que se estaba diciendo. Entonces, resulta que la primera vez, quiero que sepan que no hubo a lo que me contaron, porque ya después pues la jefa de enfermeras le contó toda la prima, o sea, tampoco se iba a aguantar. Si era el chisme, se lo iba a aguantar, que by the way dice la prima, que es fecha que esta pareja sigue junto con sus dos hijos y que están completamente felices y enamorados, ¿ok? Entonces por eso se está atreviendo a contar esta historia porque ya tiene demasiado tiempo y que pues, se enteró de todos los detalles y no lo está compartiendo a todos nosotros para todos ustedes. Entonces, pues nada, resulta que empezaron sin decirle al esposo un tratamiento de fertilidad donde el hombre donó el esperma para que su cuñada se pudiera embarazar. Entonces, a la par, pues obviamente la chica se tuvo que estar inyectando escondidas para todo este rollo cuando las mamis quieren ser mamis a través de estos métodos, pues la chinga que se tienen que acomodar se la aventó completamente y fueron a una clínica en su país que era justo para ese tipo de tratamientos y pegó. Resulta que pegó uno de los embriones y la chica decidió fingir que pues claramente pues el papá era su esposo, el esposo feliz como nunca, feliz, increíblemente feliz. Entonces, cuando la jefa de enfermera se enteró de eso, dijo, güey, es que si nosotros le decimos esto a este hombre, se va a destrozar. O sea, se le va a caer todo lo que ha sido, todo lo que ha construido, porque el señor solamente preguntaba por su niña, que dónde estaba su bebita, y presumía a su esposa embarazada, y que bebé ya se ve, véanle la pancita, voy a ser papá otra vez. Y los doctores les empezó a dar el corazón de pollo, más allá que el corazón de doctor, que yo sé que entiendo que debe de haber este lado de, güey, es que esto es lo que está pasando, chico, te lo tengo que decir, la parte de, güey, está muy contento. Y pues la enfermera ya le había contado a todos los doctores, ¿verdad? Todos los doctores dijeron como, güey, ¿qué chingados vamos a hacer? O sea, no le podemos destrozar la familia a una persona. Pero fue como de, vamos a aguantar vara. O sea, esto creo que podemos manejarlo de algún otro modo. Y pues resulta que la enfermera, pues al momento de contarle a la esposa, le dice, es que le tenemos que decir al señor que él no es una persona fértil. Le tenemos que decir al señor que lo que tiene son ovarios y que lo que tiene es que, pues, va a tener que tomar decisiones por si quiere tomar hormonas o lo que sea, pues tenemos que platicarlo. Y la señora entró en pánico, le dijo, por favor, no le vayan a decir. Resulta que resulta que el hermano había venido unos meses antes para hacer exactamente el mismo procedimiento, pero para el segundo hijo. Pegó. O sea, la primera vez creo que sí tardaron un poquito en que pegara, pero terminó pegando y en el segundo, gracias a la existencia, pegó a la primera, el hermano se fue, vino a visitar, se fue chingón, saludó a la sobrinita y todo y se fue.
Entonces, pues realmente eso explicaría también por qué la niña sí se parecía a su papá, porque pues básicamente los hermanos son dos personas que nacieron en el mismo parto, vaya. Y la señora suplicó que no le fueran a decir nada a su esposo porque fue como de, güey, le vamos a romper el corazón, nos vamos a romper el corazón, es mi familia, por favor no me hagan esto. O sea, genuinamente fue con todo el amor del mundo. Esta persona va y le comenta al hermano, a su cuñado, como de, oye, es que sucedió esto, ya se están dando cuenta de lo que pasó. El hermano llegó a rogarle a los doctores y a todos los demás de, por favor, no le digan a mi hermano, creo que tiene derecho a mantener la vida feliz como la ha tenido hasta el día de hoy. Y si lo hice fue por todo el amor del mundo, ella también lo hizo por todo el amor del mundo y no queríamos lastimarlo. Entonces, pues nada, amigos, resulta que los doctores dijeron como, güey, ¿cómo chingados le vamos a decir al paciente? Porque es nuestra obligación decirle al paciente qué es lo que está sucediendo. Y pues llegaron a un acuerdo en el cual sí le dijeron que tenía dos quistes que parecían unos ovarios. Los doctores terminaron aflojando. Yo sé que muy probablemente para la comunidad médica muy estricta va a decir como de, güey, qué pinche falta de profesionalismo, quiénes son esos médicos, pero la verdad yo lo estoy viendo por un lado de doctores que tuvieron empatía y que sabían que con lo que iban a poder decir podían destruir muchísimas cosas más que solamente dar un diagnóstico. Entonces, pues nada, resulta que sí le dijeron que muy probablemente él tenía un ovario, le dijeron que se había bajado un testículo a su lugar y que gracias a ese testículo sí había podido fecundar, pero que muy probablemente después de la cirugía ya no iba a poder seguirlo haciendo. Entonces, el señor aceptó eso, siguió tomando sus hormonas, le empezaron a dar testosterona para regular ciertas cosas que no sabían que le estaban fallando porque luego le hicieron más estudios. Y pues nada, gente, la señora claramente se quedó muy contenta, muy tranquila con lo que pasó en el hospital. Y pues la enfermera, la prima que fue la que me contó este chisme, dice que es fecha que siguen juntos con sus dos hijos bien grandotes y que felices, enamorados as always y que no tiene mucho que los vio, o sea, que no eran, a lo que repito, no eran de estos familiares que se ven cada rato, o sea, cero, no, porque hace poquito lo vieron en el cumpleaños de la abuela, que ya cumplió muchísimos años, y los vio muy contentos, vio a sus dos primos, vio pues a la esposa de su primo, y todos como si nada. El primo, el que se fue a Estados Unidos, el primo que se fue a otro país, muy contento con sus sobrinos, platicando, y ella lo que dice, el nivel de inteligencia emocional que tienes que tener para poderle dar a tu familia un pedazo de felicidad que sabes que les va a ser una gozadera increíble. Entonces, gente, ese es el chisme que les traje el día de hoy. Yo no sé cómo fue lo que pudo haber pasado en ese caos para que pudieran llegar a ese punto en el cual pudieran decirle la verdad y a la vez no arruinarle lo que era su realidad en ese momento. Entonces, más allá de que digan, es que esos doctores no dieron el diagnóstico, qué falta de profesionalismo, genuinamente creo que estoy viendo personas que tuvieron empatía con una persona que vieron en ese momento que se desvivía por su esposa, por sus hijos, por su familia y que simplemente en ese momento lo único que necesitaba era un tratamiento. Entonces, pues lo que digo, yo no soy médico, yo no trabajo en el área de la salud claramente. Yo de este lado estoy viendo personas que fueron sumamente empáticas. Muy probablemente del lado profesional van a decir, chica, qué falta de profesionalismo por parte de ellos, pero pues no sé. Creo que el hecho de que esa familia siga feliz hasta el día de hoy, que todo siga como si nada y eso se haya quedado en un momento muy amargo, en el momento que a la chava esta le dijeron como de, güey, le vamos a tener que decir que lo que está sucediendo, yo estoy muy segura que pasó por Vietnam y que dijo como de, güey, o sea, se va a caer todo lo que conozco por un acto de amor gigantesco. Entonces, no sé, siento que fue una historia con un final muy feliz. Yo al principio cuando me la estaban contando, porque me la mandaron por nota de voz, yo dije, cuernos, güey, no mames que le pusieron el cuerno con el hermano gemelo, pero más allá de que le pusieron el cuerno con el hermano gemelo, que no fue de esa manera, fue un gran acto de amor y un gran chisme que les traje el día de hoy. Ay, versus sin esfuerzo, gente. Entonces, pues nada, gente, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este capítulo. Espero que se la hayan pasado padrísimo. Yo sé que a veces los chismes pueden durar mucho, los chismes pueden durar poquito, pero
pues nada, ustedes deciden cuánto dura esto. Entonces, si quieres que tu chismecito también salga en el canal, mándamelo a mi Instagram, que está aquí todo el tiempo, y también al correo electrónico. Ahí los voy a estar leyendo y los chismes más sabrosos se los voy a traer el día de hoy. Bueno, hoy no, porque ya les conté este. De todas maneras, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo. A toda la gente que me está viendo en el YouTube, hola, espero que estés muy bien. Si llegaste hasta el final, coméntame. ¿Qué queremos que comenten? Pongan emojis de bebé. Emojis de bebé si llegaste hasta el final del video. Igual a toda la gente de Spotify que me está escuchando, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que te la hayas pasado bien, aunque sea un ratito. Muchas gracias por dejarme acompañarte, ya sea en el carro, en el trabajo, en el camino, en tu casa, mientras barres, trapeas, cocinas, lo que sea. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu casita. Te quiero mucho. Nos vemos el próximo capítulo. Y recuerda que hay que tomar mucha agua y comer verduras, ¿ok? Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.